Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un espacio para dar a conocer el trabajo científico que se realiza aquí en Yucatán. Nos encontramos en la UNAM, en Cisal, Yucatán, y para eso vamos a platicar con la maestra Lilian Abigail Palomino Álvarez. Estudió biología en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, maestría en posgrado de Ciencias del Mar y Limnología. Estudiante de doctorado del posgrado en Ciencias del Mar, realiza el primer listado de especies de ascidias del sur del Golfo de México. Impartió con la doctora Rosana Rocha el primer curso latinoamericano de taxonomía y ecología de ascidias. Actualmente estudia los patrones de distribución y diversidad de arrecifes de coral y reclutamiento de especies de ascidias mediante estructuras autónomas del monitoreo arrecifal. Maestra, gracias. Muchísimas gracias a ti, Freddy. Para empezar, ¿qué estudias? ¿Qué es eso de las ascidias? Platícanos. ¿Qué son las ascidias? Las ascidias son animalitos que nadie sabe qué son, pero que son muy importantes. Esa es la primera pregunta que me hacen. ¿Qué son las ascidias? Las ascidias son, en términos simples, nuestros primos marinos, porque están muy emparentados a nosotros en nuestro árbol genealógico. ¿Qué es lo que quiere? Están muy emparentados a nosotros. ¿Qué es lo que quiere decir? Que en nuestro árbol genealógico nosotros pertenecemos al filo de los cordados. Tenemos una columna vertebral, tenemos una notocord, tenemos una reminiscencia de una notocorda, tenemos pulmones que en su momento fueron hendiduras branquiales, y resulta que las ascidias tienen todo eso en un estado larval. Las ascidias tienen una larva que en el momento en el que se reproducen, la larva sale al medio marino y se incrusta en el sustrato y empieza a hacer metamorfosis. Durante ese tiempo de larva en el que la larva empieza a hacer metamorfosis, nosotros los consideramos como cordados. La diferencia es que nosotros somos vertebrados, tenemos huesos, y las ascidias no. Nosotros estamos más emparentados de lo que creemos con los animales marinos. Sí, ¿verdad? De ahí la evolución, ¿no? ¿Por qué es importante estudiarlas? Porque en primer lugar, para saber qué es lo que hay. Yo creo que la primera pregunta que nosotros como científicos, como personas, es saber qué es lo que hay antes de hablar de biodiversidad, antes de hablar de la conservación y protección de los recursos. Hay que saber qué es lo que hay, partiendo de ese dilema de, okay, voy a saber qué hay, para saber qué voy a proteger, para saber cómo actúa, para saber por qué es importante. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué especies de ascidias hay en nuestros mares mexicanos? ¿Y qué especies? Actualmente, durante mis estudios de maestría, previo a mis estudios de maestría únicamente, teníamos registro de 2 especies en la península de Yucatán. Una es Oligotrema phasmatides y Ectenasidia turbinata. Tal vez estos nombres claro, son se les suena, son científicos, pero en el sistema, esta información la obtuvimos del Sistema Nacional de Investigación sobre la Biodiversidad de Conavio y de un artículo publicado por el doctor Carballo de Ectenasidia turbinata. Y curiosamente, Ectenasidia turbinata es una especie que está estudiada a nivel molecular, que lo usa la empresa de los fármacos, y esta especie tiene la peculiaridad de que en la tunicina, que es la túnica, las ascidias tienen túnica, es como una capa protectora del cuerpo, como si tuvieran un suéter. Secreta una sustancia porque al no tener ellas huesos, la manera de defenderse es secretando sustancias. Bueno, pues esta sustancia lo que hace... Que secreta la túnica, la ascidia, como manera de protección, está estudiada para estudios a niveles de cáncer, de sarcomas. ¿Cómo? ¿Sarcomas y cáncer? Sí. La ascidia. Sí, la ascidia, y actualmente también están... ¿Nos puedes decir esta especie? Ectenasidia turbinata. Ectenasidia turbinata. Esta Ectenasidia turbinata, tú dices que excreta. ¿Qué excreta? Excreta sustancias químicas, ¿que están sirviendo para? Para los estudios contra los sarcomas. Qué interesante. Háblanos de la
morfología de las asidias para conocerlas? Para saber cómo es una asidia, en primer lugar tenemos dos tipos de asidias, que son las coloniales, no sé si aquí, las coloniales y las solitarias. Las coloniales es solo un cuerpo, es solo una asidia, es un cuerpo constituido. La asidia tiene un sifón, tiene dos sifones, el sifón oral, donde entra el agua que filtra, porque son filtradoras del agua. Además sirven para filtrar el agua. Filtran el agua, básicamente es como decir, la limpian de todo sedimento, la limpian de nutrientes. ¿Y dónde están? ¿Dónde en están? La playa, en el mar. Las asidias son exclusivamente marinas y lo único que ellas necesitan para poder desarrollarse es un sustrato duro. Si yo voy a una playa y encuentro en el sistema marino algo sólido, puedo encontrar una asidia adherida al sustrato. No nadan, solo se quedan en el fondo. Que es cuando es única y en colonia, ¿no? Son coloniales y solitarias, exclusivamente en ambientes marinos. Pues maestra Lilian, sí que nos está diciendo mucho sobre las asidias. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. En Rojas Sarlat Producciones nos hemos renovado. Este año continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico, pero también con el equipo humano. Ahora, además de nuestros servicios de producción de video, videomemorias, informes en video, documentales, circuitos cerrados para eventos, spots comerciales y videoclips musicales, así como la generación de grandes eventos, iniciamos con la producción de contenidos propios, sin descuidar la producción en los medios tradicionales. Sin ser una televisora abierta o restringida, estamos innovando en las nuevas plataformas para que tú nos veas. Ahora, incursionamos en el panorama deportivo con los programas Terreno de Juego, un medio de comunicación que reúne la mejor información deportiva local, nacional e internacional a través de cápsulas, reportajes, entrevistas y mesas panel que satisfacen a todos los apasionados del deporte. El Potro Cisneros nos presenta lo mejor de la música grupera en un programa que ha hecho historia. Gruperísimo. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo y estamos platicando con la maestra Lilian Palomino, que estudia las asidias aquí en la UNAM ESISAL, y nos decía que en la península de Yucatán hay una especie que sirve para estudios contra el cáncer, contra el sarcoma. Las farmacéuticas están interesados en esta especie para hacer estudios para contrarrestar o para atacar los sarcomas que existen. ¿No recuerda el nombre? Ectenasidia turbinata. Están en la península. Están en la península. En cualquier parte, en el mar, cualquier parte del mar. No en cualquier parte del mar, pero está registrada la mayor cantidad de poblaciones en Ría Lagartos y en Chelem, donde podemos encontrar la mayor abundancia de esta especie. Nos decía que pueden ser solitarias o vivir en colonia. Exactamente. Solitarias es solo una asidia, solo un individuo, está dentro de una túnica que es como su suéter, y las coloniales tienen muchos individuos que comparten un mismo suéter, una misma túnica. Están embebidos y podemos encontrar hasta 1,000, 2,000, hasta millones de individuos en una misma colonia. ¿Cuál es su morfología? Las asidias tienen un sifón oral, un sifón atrial, que es donde sacan el agua que ellas mismas filtran. Tienen hendiduras branquiales donde al filtrar el agua ellas adquieren el alimento y el oxígeno que les sirve para la sangre que ellas tienen. Tienen un tracto digestivo como nosotros muy simple,
donde tienen un esófago, tienen el estómago, el recto y el ano, donde ¿Dividido casi en 3 partes? Sí, básicamente, pero es más simple que lo que nosotros somos complejos, pero las ascidias tienen el tracto digestivo muy simple, así empiezan a filtrar, degradan y empieza a salir por el sifón atrial. También todo el alimento que ellas ingieren. Prácticamente la dieta, ¿qué comen? ¿Qué hacen las ascidias? ¿De qué se alimentan? Las ascidias se alimentan de fitoplancton, de micropartículas, de sedimentos. Nosotros las Echinacea turbinata las podemos encontrar en ambientes altamente con mucho sedimento. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el sedimento es muy fino y está en la columna de agua, así como vemos el agua chocolatosa. Las ascidias filtran esa agua, es alimento para ellas y la sacan limpia. También las ascidias, esto los convierte a las ascidias como algunas especies importantes bioindicadoras de la calidad del agua. A nosotros, en las partes que están muy contaminadas, he llegado a observar que no hay todas las especies de ascidias. Cuando hay un vertedero, cuando hay muchas lanchas, hay mucha basura, yo no encuentro tan fácil las ascidias que las pudiera encontrar en algún arrecife o en otros ambientes que no están tan perturbados. O sea que las ascidias crecen en niveles donde no haya tanta contaminación. Exacto, o incluso podemos llegar a encontrar especies que pueden tolerar esa contaminación, que sobre todo son introducidas, que son exóticas y que no pertenecen a la región, y que llegaron ahí de una u otra manera, como barcos, como arrastre, agua de lastre, etcétera. ¿Y estas especies exóticas o introducidas sí alteran el ecosistema como otros animales, otras especies? No, el ecosistema como otras especies no. Tal vez llegaran a desplazar a otras especies de ascidias que están ahí, pero aún no, aquí en México al menos no hemos podido demostrar eso, que sería un importante estudio a realizar de cuál es la competencia entre las ascidias exóticas, las ascidias introducidas o invasoras, contra las ascidias que realmente pertenecen aquí. El tamaño. El tamaño de las ascidias varía muchísimo. Podemos encontrar las zoides que son de una familia, son micrómetros, son zoides sumamente pequeños que solo los podemos identificar con lupa, sumamente pequeños, micrómetros, milímetros zoides, y que van hasta organismos que son de 15 centímetros, 20, 30 centímetros. Ok, la vida promedio. La vida promedio de ascidias no lo tengo muy claro, pero los zoides, el ciclo de vida de las colonias, los zoides por lo general, los zoides juveniles están en las orillas. Sale la larva, nada y se incrusta en la orilla de la colonia para seguir desarrollando más la colonia. Entonces los zoides pequeños llegan a durar hasta 3, 4 días. Y esto nos dice usted si es que no hay contaminación. Exactamente. Porque también me imagino que la contaminación influye en el ciclo de vida. Exacto, en la contaminación, la temperatura, los cambios en el ambiente influyen mucho en cómo las ascidias se reproducen, porque como todo ser vivo, en muchas de las especies la reproducción está restringida por la temperatura. Estamos platicando con la maestra Lilian Palomino sobre las ascidias y créanme que estamos asombrados de cómo pueden ayudar este ser viviente, este ser que tenemos que conocer, ahora sí, al ser humano. Regresamos. Es una noche de pasión, una bicicleta, de Playboy, una pluma fuente, un bolso decente, unos zapatitos de charol.
De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad, Mérida de Yucatán, por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Nos encontramos en CISAL, aquí en la UNAM, y para platicar con la maestra Lilia Palomino sobre el tema de las ascidias. Maestra, usted nos estaba platicando de las ascidias y cómo realmente pueden servir para medicina y sobre todo para la ayuda del ser humano, ¿no? ¿Cuál es el estilo de vida de las ascidias? Las ascidias son marinas, las podemos encontrar incrustadas en sustratos y por lo general las encontramos en ambientes, arrecifes de coral, las encontramos en lagunas costeras. Ellas filtran el agua del sistema y comparten mucho y compiten mucho por el espacio entre esponjas, entre corales y cualquier... Hay competencia entre ascidias, corales, esponjas. Por ocupar lugares. Exacto. ¿Quién predomina muchas veces? Pues eso es, muchas veces las esponjas, muchas veces las ascidias, pero sobre todo hemos encontrado ascidias crípticas que son muy, muy predominantes. Críptico quiere decir que están escondidos, debajo de rocas, debajo de alguna estructura. Que les dé soporte. Que les dé soporte y hemos encontrado que son muy dominantes en esos ambientes. Incluso en el proyecto en el que estoy haciendo de mi doctorado, estamos estudiando justamente eso. ¿Y están yendo a bucear? ¿Cómo llegan hasta allá? Bueno, hay dos componentes. Primero, tenemos que ver qué es lo que hay. Hacemos cuadrantes, transectos, vamos a arrecifes de coral para ver cómo está la comunidad biológica en cuanto a ascidias, esponjas. En los arrecifes de coral ponemos cuadrantes, anotamos cuáles son las especies incidentes y reportamos para ver cuál es la diferencia en el sur del Golfo de México entre arrecifes. Y después, posterior a esto, ponemos estructuras de monitoreo para ver por qué se generan estos patrones, si es que hay un patrón en las ascidias de distribución. Entonces, si hay un patrón de entrada, sabemos que el Golfo de México y el Mar Caribe son completamente diferentes. Entonces, si hay más especies de ascidias, ¿qué es lo que está generando este patrón? Que exista más ascidias. Ajá. ¿Cuál es la base? Más ascidias, ¿en el Golfo o en el Caribe? Justo ahorita estamos investigando eso y lo que por mi experiencia he visto más ascidias orientadas al Caribe, en las costas de la península de Yucatán. Yucatán tiene un sinfín de ecosistemas marinos, tenemos alacranes, tenemos arrecifes de coral aquí enfrente de CISAL, los bajos de CISAL, que tienen una fauna increíble. Son unos ecosistemas hermosos. ¿Tienen ascidias? Tienen muchísimas ascidias también. Ok. Entonces, sus principales depredadores. Son tortugas, peces, algunos crustáceos. Las ascidias, incluso las grandes ascidias, albergan crustáceos en su faringe. Se meten dentro de la ascidia como protección. ¿En dónde los crustáceos? Los crustáceos, un pequeño crustáceo que se llama Sidonia miserabilis se mete en la faringe como protección y como reproducción. Es lo que estábamos estudiando también. Maestra, le invito a que nos muestre algunas especies claro de ascidia. Que sí. ¿Le parece? Sí, claro que Vamos. sí. Hola, bueno, esta es la colección nacional de ascidias del Golfo de México y nosotros tenemos actualmente especímenes, más de 2,000 especímenes de 3 órdenes y aquí es lo que estábamos platicando hace rato, que tenemos esta especie que es Ectenasidia turbinata, que son pequeños zoides que componen la colonia. Y en esta especie es importante ya que se hacen estudios de los compuestos que generan la túnica para poder hacer estudios contra el cáncer, contra sarcomas. Aquí tenemos otra especie de ascidia que es de la familia Didepnidae. Son pequeños zoides, aquí como vemos son coloniales. Y dentro de esta colonia tenemos pequeños, muy pequeños zoides que solo es posible identificar a través de microscopía electrónica de barrido y microscopio óptico.
Tenemos también especies solitarias, que toda esta conforma una asidia, un solo individuo. Y tenemos la separación por familias de las especies, y en algún momento alguien quiere venir a identificar, quiere venir a ver cuáles son los especímenes o simplemente a conocer, las puertas están abiertas.